Hola mis amigos, bienvenidos a esta emisión de Ágora de Azuero. Todos los lunes tenemos un tema distinto, atinente a la península de Azuero. Vamos hoy a tratar un tema importante, como siempre, eh, particularmente de tres personajes fundamentales para la península de Azuero. Digamos que tres azuerenses luminosos que han jugado un papel importante en esta parte del país. El tema es Goitía, Porras y Zárate. Lo que yo llamaría como los tres soles luminosos de esta península. Los tres nacen en el siglo XIX, uno comenzando el siglo 1826, Pedro Goitía Meléndez. El otro nace a mediados del siglo XIX, 1856, estamos hablando del doctor Belisario Porras Barahona, y otro nace a final del siglo XIX, 1997, si mi memoria no me es infiel, Manuel Fernando de las Mercedes Zárate Espino. Estos tres personajes eh, han jugado un papel importante, no solamente en la península, sino a nivel nacional. Y justamente en el siglo XIX, un siglo, perdón, convulso, con luchas intestinas, con problemas políticos muy serios, con enfrentamientos entre conservadores y liberales. Y por eso hemos escogido estos tres personajes con los cuales queremos en el día de hoy eh, tocarlos, poder intercambiar algunas ideas con ustedes, en el caso de Porras, en el caso de Pedro Goitía Meléndez y en el caso de Manuel Fernando de las Mercedes Zárate Espino. Agradezco desde ya a Joaquín Palma, que nos está siguiendo aquí en la Villa de los Santos, mi prima Nelly Montesa, allá en la ciudad de Panamá, entre otras personas, Cadir de Gracia Rivera, Omar Palma Rodríguez, César Juárez, María Cristina, Damaris Escobar, Eros Vázquez, entre otros que nos están siguiendo, Hernán Pardo, Luis Martínez, Katy Mor, Irma Castillo, Atenógenes Césped en la ciudad de Las Tablas, José Augusto Brose, Noriel Humberto Robles y Melisa de Barrios. Comencemos con estos tres hombres importantes que van a marcar la historia de esta península. Si usted me preguntase cuáles son los personajes que los jóvenes de esta península, por no decir de la República, debieran recordar, entonces tendríamos que centrarnos en estos tres personajes que hemos dicho, porque su influencia abarca todo el siglo XIX y va a tener un impacto muy importante en el siglo XX. En el caso de Pedro Goitía Meléndez, que muere en la década del 90 del siglo XIX, Porras, que nace a mediados, y Zárate, que nace al final, como ya hemos venido planteando. Pero veamos el caso inicialmente de Pedro Goitía Meléndez, este personaje, este pariteño. Pedro Goitía Meléndez nace en Parita el 2 de agosto, este mes casualmente, pero del año 1926. Hay que saber que Pedro Goitía Meléndez procede de una familia de cierta alcurnia en la península y más allá de la península. Pedro Goitía Meléndez es hijo de José María Goitía. Recuerde que José María Goitía es prócer de la separación de Panamá de España, allá en la ciudad capital, del 28 de noviembre. Eh, También José María Goitía introduce la imprenta en el país. Además, estuvo ligado también a aquella famoso periódico de inicio del siglo XIX, La Miscelánea del Istmo.
Este Goitía tiene vínculos con Azuero y acaba de tener unos hijos. Uno de esos hijos es precisamente el caso de Pedro Goitía Meléndez. Si tuviéramos que resumir la idea más fundamental o el aporte más rico a esta región de Pedro Goitía Meléndez, tendríamos que decir que es el caso de lo que podríamos llamar el padre del liberalismo, la persona que va a ser, vamos a decir, el intelectual de la época, el individuo que va a introducir ideas nuevas en la península, la persona liberal que va a chocar con los intereses de la tierra, con los intereses que tenía la Iglesia Católica también en el siglo XIX, con las ideas conservadoras en sentido general. Y esto no va a ser fácil para Pedro Goitía Meléndez. Pedro Goitía Meléndez va a ejercer un liderazgo importante aquí en la península. Va a residir en Parita, pero va a tener muchos vínculos con la Villa de los Santos. Recuerda que la Villa de los Santos, todavía en el siglo XIX, es una de las poblaciones más importantes de la península. Incluso va a vivir un periodo corto Pedro Goitía Meléndez en Guararé, pero Pedro Goitía Meléndez es un personaje que vamos a ver que va a tener no solamente una incidencia sobre la península, sino que va a tener una influencia sobre el resto de la República de Panamá. Decíamos que hay que entender esa época donde nace Goitía, donde nace Porras y donde nace Zárate. Es un país que pertenece a Colombia, pero que va a tener muchos conatos de independencia, de intentos de separación de Colombia. Recuerde acontecimientos como el ferrocarril transísmico en la década del 50, que lo construyen los norteamericanos. Recuerde el canal francés en la década de los 80, la llegada de extranjeros. Esto va a marcar la vida de estos tres personajes de la historia peninsular, porque él va a tener, va a ser un liberal. Y recuerda que en la década del 50 se produce en Colombia un acontecimiento importante, que es el asunto de los bienes, lo que se llamaba los bienes de manos huertas, que no era otra cosa que las propiedades de la Iglesia Católica que fueron arrebatadas en el caso de Colombia cuando los liberales estuvieron en el poder. Esto se da más o menos en la década del 50 y Panamá va a vivir ese conflicto que se va a extender hasta la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que recordar personajes políticos centrales como Buenaventura Correoso, un general liberal que va a estar en Azuero, que va a tener conflicto con los conservadores eh, y que también, a propósito, va a becar a algunos estudiantes que son los que van a ir en la década del 80 y principio de 90 a estudiar magisterio, cuando se crea una escuela normal en el área de la ciudad de Panamá. Hay como una especie de relevo interesante cuando uno estudia esto y lo vincula con lo que está pasando en Panamá. Por eso, cuando llegamos a la década del 50, hay un conflicto entre liberales y conservadores que en la península de Azuero los historiadores le van a llamar el conflicto de las familias, las guerras entre familias. Pero cuando uno estudia más en detalle eso, con mayor información, uno se da cuenta que no es solamente una guerra entre familias, es una guerra entre ideas, entre modelos, un choque entre el modelo conservador, con todo lo que significa para la economía, y el modelo liberal que está abriéndose paso en la península y que choca con ese mundo que venía del periodo de la colonia. El personaje que va a llevar sobre sus hombros ese conflicto político y que va a ser un conflicto también militar, porque van a haber luchas que va a liderar Pedro Goitía. Pedro Goitía es el adalid de los campesinos de Azuero.
el hombre que en la década del 50 va a liderar estos movimientos, porque se producen también en la década del 50 el aumento de impuestos que van a golpear a los campesinos, y la persona, el intelectual orgánico de Asuero, la persona que tenía la formación para comprender estos fenómenos, era Pedro Goitía Meléndez. De allí que se convierta en un personaje que va a liderar estos conflictos que van a llevar al asesinato de uno de sus hermanos y que van a tener un impacto en Parita, Villa de los Santos, PC, el caso de Macaracas también, sectores del área de Pedací, conflictos que el líder va a ser Pedro Goitía, va a ser puesto preso muchas veces. Eh, y también Pedro Goitía va a estar ligado porque hay una disputa por el poder, por lo que habían creado los colombianos la provincia de Azuero. Y esa provincia de Azuero tuvo también en algún momento como gobernador a Pedro Goitía Meléndez. Y había esa lucha entre los conservadores de la villa y los conservadores de Parita y en general de los conservadores y liberales de esta parte del país. Pedro Meléndez entonces va a ser perseguido por sus ideas, va a llegar un momento en que va a ser exiliado allá en Cartagena de Indias, ¿no? Qué ironía, porque precisamente de Cartagena de Indias es donde va a venir un personaje que va a ser como una especie de juez en la península, Demetrio Porras Cavero. Demetrio Porras Cavero es el padre del doctor Belisario Porras Barahona, que es abogado y que va a ser la persona que va a llevar el juicio que se va a hacer a los campesinos que van a ser enjuiciados después en PC. Va a ser el padre del doctor Belisario Porras, eh, que vamos a hablar de él un poquito más adelante, porque lo que nos interesa es a entender en este momento el personaje Pedro Goitía Meléndez y las cosas que él vivió en esta península. Uno comprende cuando uno estudia la península en el siglo XIX, con los altos niveles de analfabetismo, con los sectores campesinos, con los grupos dominantes, esa lucha de Pedro Goitía Meléndez no va a ser fácil y van a llevar prácticamente una lucha entre los guardias y los Goitía. Los guardias que residían en el área de Parita y los Goitías que también residían en el área de Parita, pero que también tenían influencia sobre la provincia de Los Santos, lo que es ahora la provincia de Los Santos. Los guardias van a entrar en alianza con los conservadores de Veraguas y va a haber ese conflicto que se va a expresar en asesinatos, persecuciones, toda una serie de cosas que van a llevar en efecto a la, a la supresión de la provincia de Azuero para aquella época del siglo XIX. Estamos en Ágora de Azuero y estamos hablando de tres personajes, el caso de Pedro Goitía Meléndez, el caso también de el doctor Belisario Porras Barahona y también el aporte de Manuel Fernando de las Mercedes Zárate, que es un personaje eh, importante. Yo quiero, como siempre, tratar de ver a algunos de la gente, mencionar al menos a alguna de la gente que nos siguen. Este es el caso de Spark Nicolás Alfredo Cisnero, que nos ve y escucha allá de Chepo. Muchas gracias por estar con nosotros. Agustín Solís Espino dice: gracias por regalar tanto conocimiento. Hacemos lo que podemos, Agustín. Eduvige Barahona dice que es un tema de mucho interés. Tenemos Osiris Castillo, Mario Omar González Domínguez, allá en el Sestadero de las Tablas, que siempre felicita a Montenegro, Ezequiel Batista Villarreal, William González, Alberto Ávila,
personas que nos siguen cuando seguimos hablando de estos tres personajes de la península. Pedro Goitia Meléndez va a ser diputado también. Mire usted, eh, Pedro Goitia Meléndez también va a ser presidente del Estado Soberano de Panamá en 1863, y en esas luchas, en esas peleas también, Pedro Goitia Meléndez va a vivir parte de su vida tullido, como se decía antes, lisiado precisamente. Y va a ser enterrado en Santiago de Veragua, donde va a fallecer, va a ser enterrado el 3 de octubre del año 1898. Un hombre del siglo XIX, heredero de las ideas liberales de la Revolución Francesa. Cuando uno estudia a Pedro Goitia Meléndez, uno se da cuenta que tenía conocimiento de las ideas libertarias de la Revolución Francesa y es un abanderado de esas ideas en esta parte del país. Pedro Goitia Meléndez, eh, decíamos, presidente del Estado Soberano de Panamá en 1861. No estamos hablando de cualquier persona en la península. Eh, Evidentemente era una especie de ave raris en esta parte del país, un personaje, digamos, fuera del común de la gente. En el caso de Pedro Goitia Meléndez, con todos los conflictos que se generó, todavía producto de esos conflictos, hay en la Villa de los Santos una lápida dedicada al hermano de Pedro Goitia Meléndez, que fue asesinado por esas luchas de Parita y de la gente de Veraguas contra la gente de Azuero. Eh, y Pedro va a escribir cosas, también un alegato en defensa de sus ideas, y va a decir en ese alegato que él no quiere para esta región lo que es Veraguas, y habla de cómo algunas familias controlan y manipulan a los campesinos en Veraguas. Eh, Ese es este personaje brillante que debiera ser más estudiado en los centros educativos. Curiosamente no hay nada en la península que lleve el nombre de Pedro Goitia Meléndez. Sigue siendo todavía un desconocido en esta parte del país. Si uno ve a Pedro Goitia Meléndez y piensa en Buenaventura Correoso, que fue otro liberal del arrabal santanero, que fue general también, porque Pedro Goitia Meléndez llegó a tener el grado de general, producto de esas luchas. No fue un título de general gratuito, sino que realmente fue ganado en combate, porque este sector de la Villa de los Santos, en lo que ahora sería eh, la Villa de los Santos, el río de la villa o río Cubitá o río de los Maizales, yendo hacia Chitré, ese sector hubieron muchas batallas en el siglo XIX, mucha gente muerta en ideas, eh, peleando por ideologías. En el fondo, el conflicto entre el sistema tradicional que vivíamos nosotros y las ideas de la introducción de las ideas capitalistas reinantes con otra concepción del mundo, que es lo que vamos a ver posteriormente en el siglo XX. Pero, ¿qué pasa con Porras? ¿Cuál es el rol de Porras? Belisario Porras Barahona Cabero de León. Esos son, digamos así, los apellidos de Porras. Y más atrás también va a tener un apellido Moscoso, pero ya sería como la tercera generación atrás de los Porras. Lo interesante es que es Belisario Porras Barahona, hijo del doctor eh, Demetrio Porras Cabero, colombiano, de Cartagena de India, doctor en Derecho, que va a venir a vivir en la zona y que se va a casar. No se va a casar, se va a unir con una muchacha de las tablas, Gumercinda Barahona, que va a ser la madre del doctor Belisario y que va a morir cuando Porras tiene muy poco tiempo. Porras va a crecer básicamente en la casa de los abuelos,
y viviendo con las tías. La casa de los Porras, que era una familia importante porque vivían frente a la plaza, lo que ahora es el Parque Porras y lo que ahora es el mausoleo del doctor Porras, que la gente todavía le sigue llamando el museo. Eso, allí estaba la casa solariega, la casa de quincha, grande, de portal amplio, de los Porras que vivían frente a la plaza. Y a eso nos dice que eran una familia de cierta prestancia. Eh, Va a ser su padre cuando eh, Demetrio Porras Cavero se va de la zona. Después va a regresar, va a buscar a Belisario y lo va a educar, si mal no recuerdo, en el Colegio del Rosario, en Bogotá. Y Porras va a hacer un salto en aquella época, y él la describe en sus libros, desde las tablas, yendo en barco a la ciudad de Panamá para atravesar Panamá a Colón, en ferrocarril, y tomar un barco que lo lleve al área cercana a Magdalena para ir por el Magdalena en otro barco, para subir y andar a caballo y a pie y llegar entonces a Bogotá, que era la capital cultural prácticamente de América en aquella época. De modo que él va a tener una excelente formación y se va a doctorar en Derecho por allá por 1881, por 1882. ¿Se imagina usted este hijo de Demetrio Porras y Gumersinda Barahona, eh, que va a crecer, decíamos, con sus tías y con su abuela? Eh, y Porras va a ser el continuador de las ideas de, eh, de las luchas de Pedro Goitía, el heredero político en Azuero de las luchas de Pedro Goitía Meléndez va a ser Belisario Porras Barahona. Porras va a nacer en 1856, el 27 de noviembre. Ojo, en Panamá se celebra el 28. Ya se sabe que la fecha no es el 28. Tenemos una copia del acta de nacimiento. Y es claro que Belisario Porras nació en la ciudad de Las Tablas el 27 de noviembre de 1856, cuando Pedro Gutiérrez Meléndez ya tenía 30 años. Y Porras también va a vivir ese influjo que tuvo Pedro Goitía de los liberales del arrabal de Santana con Buenaventura Correoso, y va a crecer eh, en ese mundo de la ciudad de Las Tablas, eh, estudiando después en Bogotá y regresando en la década del 80, aunque hubo un periodo que regresó de vacaciones y Porras eh, dirigió la Biblioteca de Panamá, que dice Porras que casi nadie leía en la ciudad, que él se pasaba horas y horas leyendo y nadie llegaba a pedir un libro en aquella biblioteca famosa del siglo, de mediados de la segunda mitad del siglo XIX de la ciudad de Panamá. Pero Porras entonces eh, va a ser un hombre realmente brillante, porque no hay otro término para definirlo: abogado, escritor, poeta, diplomático. Podríamos decir que también fue antecesor de los sociólogos panameños, militar, político, periodista, profesor, 3 veces presidente de la República, eh, y va a ser el líder del liberalismo con otros más aquí en el país, y va a ser la persona que va a estar ligado a la Guerra de los 1000 días, con unos conflictos con el colombiano, porque tenían unas concepciones distintas en torno a cómo debía llevarse la guerra, y un poco eso influyó también en la pérdida de los liberales en el famoso puente de Caledonia. Pero Porras va a ser el forjador del Estado nacional, el hombre que va a crear la mayor cantidad eh, de, de instituciones. Realmente Porras es el forjador del Estado-Nación panameño. Y también tiene otros, prácticamente estudiar Panamá, antecedentes, la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 40 del siglo XX. No hay un sitio donde uno no encuentra Porras. No hay una actividad donde Porras no haya tenido la visión.
Porras fue también el que trajo y que apoyó para que se crearan estudios de botánica que después va a traer especialistas en Panamá, norteamericanos, por el asunto de la construcción del canal, que posteriormente todo esto va a llevar a la creación del Smithsonian Institution, que es una gran institución ubicada en la antigua zona del canal. Pero también Porras en Azuero construye prácticamente la primera casa distinta a Casa de Quincha, con un estilo más moderno. Y esto va a ser, él va a comprar en las tablas abajo, en el que queda dentro del distrito de las tablas, va a comprar una finca que se llamaba el Guásimo y que después él va a llamar el Pausílipo, porque en la década del 80 Porras también sale a estudiar Europa y esto lo hace cuando viene de Europa y construye allí eh, una casa muy moderna para la época que todavía está en pie en el área de Tablas Abajo. Esa casa es prácticamente una de las primeras viviendas de la península de Azuero, decíamos hace un momento, distinta. Y le llama el Pausílipo porque es un término griego que se le daba a unas colinas que quedaban en las afueras de Nápoles. Y Porras era muy, tenía una pasión por los temas griegos, por la cultura griega. De hecho, se le achaca a Belisario el haber dado impulso en la península a los nombres griegos aquí en la zona, griegos y romanos. Eh, Nombres como eh, Alcibíades, Euribíades, Milcíades, todos estos términos que después se van a reproducir aquí en la zona. Belisario Porras es entonces un personaje que a nivel nacional está ligado a construcción de escuelas, de carreteras, telégrafos. Eh, Él va realmente a sacar a este país, no obstante que Belisario Porras se opuso a la separación de Panamá de Colombia, eh, y hay un escrito famoso, La venta del istmo, que uno lo lee y uno se da cuenta que Porras tenía razón, ¿ah? Que era difícil lograr eso y pronosticó muchas cosas. Dice allí que el pez grande se come al chico y hace referencia a Estados Unidos y tuvimos a los norteamericanos casi por un siglo aquí y que iban a controlar el país. Todo eso lo pronosticó Porras, pero luego, frente a los hechos, decide eh, regresar a Panamá después de los incidentes de la Guerra de los Mil Días, después del apoyo que le dio a, a, a los indígenas panameños en las luchas eh, importantes después del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, ¿verdad? Alguna gente han querido decir que Porras vendió a Victoriano Lorenzo, eso no es cierto. ¿Eh? Invitamos a que estudien más detenidamente este periodo histórico. Es más, Porras tuvo que salir del país porque lo iban también a matar. Y se fue para Centroamérica, donde antes también va a ejercer labores de profesor y de catedrático universitario, porque también va a ser docente el doctor Belisario Porras Barahona. Gracias a Liliana Córdoba, a Mario Omar González, dice, gracias por la docencia, Alcibiades Moreno, Agustín Solís Espino, vamos a ver quién tenemos por acá, eh, en esta Berta Herrera, Titi Salamín, muchas gracias por estar con nosotros, Vitelio Vidal Vega Angulo, Obdulia Reyes Batista, Aide Cornejo, Miguel Arosemina, Ilka Marisol y Dalides Córdoba Paniagua. Muchas gracias, Idalides. Milagros Bustamante dice, gracias, profesor, por hacernos un recorderis de algunas cosas que se nos escapan de la mente y que es la verdadera historia de nuestros pueblos. Emilia Iturralde, Esmeralda Inés Castillo, Carmen Carrasquilla, María Guadalupe, Víctor Escobar, Elin Barragán, Héctor Martínez Villarreal, dice tres importantes hombres que son pilares fundamentales en nuestra región,
Lastimosamente, nuestros planteles educativos pasan por alto el estudio a estos grandes personajes, es cierto, y se Restrepo a Carlos Acambra Palomino, allá en Bellavista de Guararé. Estamos en Ágora de Azuero, hablando de tres hombres panameños, de el aporte de Pedro Boitía Meléndez, nacido en 1826, muerto en 1898, de Belisario Porras Barahona, nacido en 1856, en la segunda mitad del siglo XIX y muerto el 28 de agosto de 1942, en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Muere en la ciudad de Panamá el doctor Belisario Porras, todavía el mausoleo en la ciudad de Las Tablas. Está esperando los restos mortales del doctor Porras, porque eso se construyó para eso, para que los restos de Porras estuvieran aquí en la tierra que le vio nacer. Nos parece importante. Bien, si vemos a estos dos personajes que hemos visto ahora mismo, a ello hay que añadirle un personaje, digamos, distinto, que no se va a agitar en la política, pero que también va a ser un hombre brillante. Manuel de las Mercedes Zárate. Manuel de las Mercedes Zárate nace en Guararé el 28 de junio de 1899 y va a ser, digamos, hijo de una guarareña. También el padre de Zárate es el general Gabriel Neira, otro personaje que no estamos hablando de él, del siglo XIX panameño. Y Zárate siempre va a llevar el apellido de la madre, como era costumbre en los matrimonios que eran matrimonios que llamaban la Iglesia Católica naturales, que no eran matrimonios por la Iglesia, lo que todavía en Azuero llama a la gente los que se juntaban para casarse. Este caso de, de Zárate, Zárate va a estudiar magisterio y se va a graduar de maestro y va a ser maestro en Guararé, en su propio pueblo, allá por 1917. También lo hemos encontrado ligado a la alcaldía, firmando algunos documentos fue como una especie de secretario allá por la década del 10 de un personaje también guarareño que fue alcalde para aquella época, Angulo, ¿verdad? Este personaje que era especie de médico empírico que también estuvo ligado a la alcaldía. Pero Zárate va a estudiar magisterio, pero va a ejercer el magisterio muy poco tiempo, porque se va a ir a estudiar becado, va a estudiar en Francia y va a estudiar básicamente en, en la Sorbona, ¿no? Y allá se va a doctorar en química. Mucha gente cree todavía que Zárate tenía un doctorado en folclore. Zárate nunca tuvo títulos de folclore. Zárate era un aficionado al folclore, pero no era cualquier aficionado al folclore. Dedicó buenos tiempos y buenos libros. Este guarareño, a propósito, va a tener una gran incidencia a nivel nacional y va a marcar también la historia de Guararé. Yo siempre he sostenido que en Guararé se divide antes de Zárate y después de Zárate por la influencia que tuvo en la creación del Festival Nacional de la Mejorana conjuntamente con otros guarareños. Y las ejecutorias de Zárate también son brillantes. Él estuvo en Francia cuando estudiaba química, estuvo trabajando con los esposos Curie. Y esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de que estuvo ligado a la gente, a los esposos Curie, Marie Curie y demás, que después van a ser premio Nobel. Eh, eh, Esto nos da una idea del calibre intelectual de Zárate, que obviamente hablaba francés, naturalmente porque había estudiado en Francia, y que en Panamá fue de los primeros docentes que imparten cátedra de química en la Universidad de Panamá. El hombre que está detrás de la creación
de, en el Hospital Santo Tomás, de estos reservorios de sangre que ahora son de tanta gran utilidad. La mente luminosa detrás de eso fue Zárate. Y eso no se le ha reconocido nunca a Zárate, ese aporte que él hizo. A Zárate se le reconoce más como el hombre ligado al folclore, pero era un científico de primera línea. Manejaba muy bien eh, los métodos científicos. Zárate va a estar ligado también al manejo del agua en aquella época, eh, al tratamiento de aguas negras, porque habían eh, muy poca gente para aquella época, hay que decirlo. No había mucha gente que tuviera la formación de Zárate en química en la República de Panamá. Eh, Mire, eh, ir a ser un estudioso del folclore. Tiene la dicha de encontrar una mujer como Dora Pérez de Zárate, que va a entender, hombre, perfectamente el trabajo de Zárate en términos de folclore, porque Dora Pérez de Zárate ya se había agitado en algunos festivales del maíz en una escuela de la capital de la República. Esa mancuerna va a ser la mancuerna de la identidad. Son la pareja que en el fondo son los padres del folclore de la República de Panamá. Este, y va a ser prolífico, no solamente va a escribir cosas propias de la ciencia química, sino que también va a publicar el folclore, porque hay una cosa que vamos a encontrar en Zárate, que lo comentaremos más adelante. Zárate es un campesino revestido de intelectualidad, un campesino que es un académico, pero un académico que no se avergüenza de ser campesino y que crea un festival de la mejorana que ya este año debieran ser 69 festivales, pero como un año no se realizó, eh, son 68 festivales. Y el intelectual orgánico detrás del festival es Zárate. Los guarareños naturalmente de aquella época le apoyan, los hombres folk, ¿ah? Porque Zárate, digamos que baja al nivel de nuestra gente y no pone barreras, no pone distancias entre el campesino y él. Yo tuve la dicha de conocer a Zárate y de conocer a Dora más que Zárate, porque Zárate muere en 1968, si mal no recuerdo, el 29 de octubre, en pleno problemas del golpe militar. ¿Eh? Pero Zárate publica La décima y la copla en Panamá en 1853. Breviario de folclore, que es teoría del folclore, en 1958. Tambor y socavón, en 1968. Y una gran cantidad de ensayos en la revista Época y en la revista Lotería. El Círculo de Escritores de Azuero, que era un grupo que fundamos hace buen tiempo, publicamos un número dedicado con la mayoría de esos ensayos que escribió Zárate sobre la cultura panameña. Este punto es importante tenerlo presente en el pensamiento de, de estos tres hombres de la península. Decía el abogado Martínez, Héctor Martínez Villarreal, que debían de leerse sus libros. Necesitamos con urgencia eh, reproducir al alegato en defensa de él de Pedro Goitía Meléndez de la década del 50. Necesitamos reeditar los libros de Porras y necesitamos darle un mayor impulso y volver a editar los libros de Zárate. Este país se lo merece y lo necesita, que es lo más importante. ¿Qué hay en estos
tres personajes. Pero antes vamos a agradecer a Marlon S., a Octavio Núñez Ríos, a Gilma Medina, Nicolás Ariel Moreno Osorio, a Osiris Carrasco. Agradecemos también en pantalla. Vamos a ver quién más tenemos por aquí, que a esta hora, en este programa de Ágora de Azuero, tratando el tópico de tres personajes destacados de esta parte del país. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Agustina Vergara Cedeño dice: buen tema de hoy, profesor, felicidades. Felicidades a usted, Agustina, gracias por estar con nosotros. Eileen Barragán también nos sigue, entre otras personas que están a esta hora con Ágora de Azuero, donde tratamos de tocar tópicos. Ya es el noveno tema que tocamos sobre esta parte del país. Y en esta ocasión, de estos tres personajes importantes, vamos a ver, José Ezequiel Villarreal Núñez, gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por mantenerse allí en esta tertulia, y más que tertulia, monólogo. Da Bernal también se suma en este instante. Ágora de Azuero, un espacio para debatir la historia de esta parte del país. Necesitamos conocernos más. Necesitamos un país más lúcido. Necesitamos liderazgos ilustrados. Esto lo hemos venido arrastrando por mucho tiempo, no solamente en la península, sino en la nación en general. Y gran parte de los problemas que tenemos nosotros nacen precisamente de que no hemos sabido en los últimos tiempos inculcar en nuestras juventudes quiénes son sus verdaderos líderes. Frente a ausencia de estos líderes de alto calibre, los jóvenes terminan teniendo por líder a otra gente, que no vamos a decir que no lo merezcan, pero que no tienen la visión, que no jugaron un papel tan protagónico en la historia de esta península y en la República de Panamá como estos tres personajes. No es casual que los tres hayan nacido en el siglo XIX. Tanto los tres, yo diría que uno puede señalar sobre ellos que supieron vivir su época, jugaron un papel importante. Yo a veces cuando recorro la península, cuando voy por los sitios que estuvo Pedro Goitía Meléndez, fui a Santiago precisamente porque quería ver la tumba de los Goitías que todavía existe en el cementerio de Santiago de Veraguas. Tengo que ir a la iglesia a ver unos datos más sobre Pedro Goitía Meléndez. O cuando uno va al Pausílipo de las tablas abajo, lo que es ahora un museo, y uno camina eso, uno se da cuenta de la visión del doctor Porras, de que era también gente que amaban entrañablemente esta nación, y no solamente la amaban en términos emocionales, sino que hicieron cosas en esta península y en la nación para lograr que nosotros seamos actualmente lo que somos. Los tres son ejemplos de amor patrio y son hombres a emular, son hombres a imitar. Porras va a ser líder político como Goitía, y los dos van a ser militares también, van a jugar un papel militar. Y en el caso de Zárate va a jugar otro papel porque le toca vivir otra época. Recuerde que no, Zárate nace a final del siglo XIX. Realmente Zárate es un hombre del siglo XX y le toca vivir, digamos, otras circunstancias.
otras condiciones de vida, otros desafíos, otros retos que toca el país. Cuando Zárate está en Francia y ve los festivales del viñedo, se convence de que cuando regrese a Panamá hay que hacer algo, porque estas cosas de las tradiciones que él ve como en Europa se están comenzando a diluir. Y él con una visión entiende eso y por eso crea el Festival Nacional de la Mejorana. Zárate es como un complemento, es también un intelectual, no es un hombre apolítico, eh, pero sí lo que desarrolla, uno se da cuenta que es muy político. Lo que no fue un político partidista, vamos a llamarle de esa manera, o un politiquero. Pero su vida es un ejemplo de lo que es en verdad la política, un compromiso con la sociedad, con la cultura, con la gente, una socialización en base a los valores de una sociedad en la cual uno crece. La política no es solamente ir a votar en las elecciones. Eh, Decía Aristóteles que el hombre es un animal político. Y eso significa que es un hombre que vive en sociedad, que es un ser gregario. Y los tres van a ser personajes gregarios de la nación panameña. Y nos van a dar un legado extraordinario. Las descripciones de Zárate de los juegos de toro son realmente maravillosas. La forma como habla de cuando la gente iba a los ríos, a las quebradas, de la huerta campesina, está descrita por Zárate. Los guapos de Azuero también los describe Zárate. Eh, y así nos encontramos como nación, porque no solamente diríamos que la lista de los azorenses se agota en ellos tres. Yo he querido hablar sobre tres que me parece que son paradigmáticos. ¿Eh? Los que vienen después crecen en otras condiciones. Van a tener, si se quiere, más facilidades. Pero el caso de Porras y el caso de Víctor, iba a decir Víctor Florencio Goitía, que es un intelectual panameño, familia precisamente de Pedro Goitía, Meléndez. ¿Eh? Esos Goitías van a tener que salir prácticamente de Parita y de la villa, igual que los guardias, que van a tener que irse para otras áreas nacionales e incluso algunos emigran para Costa Rica. Después en Costa Rica va a haber un presidente y el hijo de ese presidente en los años 40 que va a ser descendiente de esos guardias del área de Parita. Mire usted qué interesante esta historia, estos personajes. Eh, Hay también ese compromiso con la ideología en el caso de Porras y en el caso de Goitía. Las luchas son luchas ideológicas y la gente, si se quiere, ofrenda su vida por las cuestiones ideológicas. Eso se va a perder luego de los años 30 en adelante, 40 del siglo XX en la República de Panamá, en lo que son las actividades de tipo política. Y hay que volver a estos personajes y ojalá que algunos políticos nacionales estudiaran más a los tres, sobre todo políticos de esta península. Ojalá vieran lo que es la política bien llevada, vieran lo que es un personaje, un liderazgo ilustrado. Porque el liderazgo de Goitía es ilustrado, el liderazgo de Porras es ilustrado, y el liderazgo en los trabajos de la cultura y de la docencia de Zárate es ilustrado. Sentimos que el aporte de ellos está en esa línea. Y si hay que emular a alguna gente en Azuero, pues hay que comenzar
por estos tres personajes. Esther de León nos sigue a esta hora porque estamos en Ágora de Azuero. César Carrasco, le agradecemos a Milagro Bustamantes. Dice gracias, profesor, por hacernos un recorrido de algunas cosas de la península, concretamente. Vamos a ver, ser honestos. A Salomón Salzavilla también, de Guararé, nos sigue. Daris Beatriz Soriano, Mayra Campos, César Augusto Castro Cortés, Jorge Luis Vázquez, María Graciela Castillero, nuestra gran amiga, la licenciada Lourdes Figueroa, miembro del Patronato 10 de noviembre, Claribel Jaén, Orlando Humberto, Iván Alexis Martínez Rivera, Roberto Solís, Inés Amudio, Noriel Humberto Robles, Janeta Grasal, la distinguida profesora, aguadulceña, como si fuera azuerense, ama mucho esta tierra, entre otros, al amigo Carlos Cambras también, que se reporta a esta hora cuando desarrollamos estas ideas importantes. ¿Cuál sería otro aporte de estos personajes? En términos de la península y en términos de la nación. Yo creo que los tres demuestran el papel revolucionario de la educación. Lo importante que ha sido en el siglo XIX y en el siglo XX el rol de la educación como una herramienta de liberación de la gente más humilde, porque Porras podía tener alguna prestancia, sus familiares en las tablas, pero no era un potentado, sus familias no eran unos millonarios, digamos que podrían ser una especie de clase media de las tablas de la época. El caso de Pedro Goitía sí tuvo un poco más de tierra, un poco más de recursos importantes. Zárate, en cambio, dedica todo su esfuerzo a la academia, a, a su preocupación por lo que estaba sucediendo. Este periodo donde desarrollan su vida y sus acciones, que si usted se fija en ambos, va de mediados del siglo XIX hasta casi un siglo. Los tres abarcan casi un siglo de vida desde Pedro Goitía, que cuando nace en el 26, pero realmente se activa más en los años 40 como diputado y demás, y 50 del siglo XIX, y Porras, que va a tener un impacto sobre todo a partir de los años 80, y Zárate, cuyo influjo va a darse hasta la década del 60. Estamos hablando de tres personajes que abarcan un siglo y tres personajes que nacen en esta tierra. Tres personajes que sientan las bases de muchas cosas, de muchas cosas. Detrás de ello está la identidad, el concepto. Cuando uno habla del santeñismo, tiene que hablar de los tres, porque el santeñismo es una forma de vida, un estilo de ser, y los tres forman parte del santeñismo independientemente de que Goitía viviera en Parita, porque para la época eso va a ser los santos también, posteriormente de el tiempo de después de la provincia de Azuero en 1855. Así que esta vida, este encuentro y un rol en ese periodo también de los extranjeros que van a estar allí debajo, incidiendo en la sociedad y en la cultura y que van a contribuir a la transformación. Porras luchó mucho y hasta creó colonias de europeos para crearlos en Panamá, fundarlos en Panamá, porque sentía que había que traer gente con un poco más de experiencia de comercio cultural, y quería hacer una especie de siembras europeo en Panamá, pero eso no funcionó, ¿no?
De eso se trata, amigos. De eso se trata Juan Bautista Pimentel. De eso se trata María Guadalupe Domínguez, que nos sigue. Manuel Espinosa, Víctor Escobar, que se suman a esta hora, que siguen allí en este espacio de Ágora de Azuero, una mirada serena y reflexiva a esta región. Tenemos que comenzar a ver la región de otra manera. El rol folclórico está bien, pero el siglo XXI demanda, además de mantener las manifestaciones de la cultura, demanda un hombre ilustrado. Si no damos ese salto cualitativo, los que habitamos esta península vamos a tener problemas en el siglo XXI. Y el ejemplo de ellos está en Goitía, está en Porras y está en Zárate. Hay un fenómeno interesante en ellos, sobre todo en el caso de Porras y Zárate. Dominan otro idioma, han visto otro mundo. Y eso es importante para la juventud de esta parte del país y a nivel nacional, el dominio de los idiomas. Aparte del fortalecimiento, naturalmente, de nuestro idioma español, que no hay que olvidarlo y que hay que manejarlo con la mayor gracia posible. Pero hay en eso está en Porras y está en Zárate y está en casi todos los grandes hombres de principio del siglo XX panameño. Y lo está en el XIX con Justo Arosemena, que hablaba inglés, naturalmente. Es importante que veamos estos personajes no como el que aprende de alguien de antaño y qué bonito esa vida de esa gente, sino que ellos tienen que ser una guía para nosotros. Porque de lo contrario, ellos hicieron un trabajo. El problema, la pregunta que tenemos que hacernos a esta altura es si en el siglo XXIX, quienes nacimos en el siglo XXIX, hemos continuado haciendo el trabajo de Goitía, Porras y Zárate. Y si en el siglo XXI vamos a ser capaces de abrirnos al mundo. La única manera de abrirnos al mundo con éxito es sabiendo quiénes somos, de dónde venimos, viendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras amenazas. Ese es el punto. Por eso escogimos a Zárate y a Porras y a Goitía. Orlando Humberto Mendieta nos saluda desde la Florida, muchas gracias. Katia Vidal desde Costa Rica, gracias Katia, dice saludos profesor, saludos a usted para mí. Adela Paneso Asprilla también, dice saludos profesor Milciade, excelente su disertación, siempre que lo escucho aprendo más, felicidades hombre, gracias, hacemos lo posible. Eileen Barragán también a esta hora nos saluda, igual que Víctor Escobar, Manuel Espino y muchos otros. Una hora de Ágora de Azuero que llega a su fin. Le agradecemos que hayan estado con nosotros. El tema de hoy en esta tertulia o monólogo de mi parte y de ustedes que participan escribiendo en Facebook, ha sido naturalmente estos personajes históricos llenos de vida y que ojalá no mueran nunca, porque ese es el trabajo que hay que hacer. Les saluda a su amigo Milciades Pinzón Rodríguez, deseando que la pase muy bien.